Muy bien, entonces, muy buenas tardes. Como ya les mencionó el compañero Ricardo, la sesión de hoy está dedicada a un solo tema, el de evaluación docente, pero está dividido en tres partes. Yo les voy a hablar en primera instancia y a grandes rasgos sobre cómo la literatura aborda la evaluación docente. Luego mi compañera Ligia Zamora explicará cómo se realiza la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica. Y otra parte muy importante será presentada por el profesor Eric Wong, quien nos comentará sobre la experiencia que se ha tenido con respecto a la evaluación docente en la carrera específicamente de Ingeniería de Alimentos. Entonces, vamos a ver si pasamos ahí la Firmina. Ajá, ok, referentes teóricos sobre la evaluación docente. Con respecto a esto, voy a compartir lo que establece la literatura sobre la evaluación docente. Entonces, pasemos. Ajá. Para empezar, vamos a definir el porqué de la evaluación docente. Y es que diversos autores afirman que existe relación entre el desempeño docente y la efectividad estudiantil. Esta relación pasa por entender primero a qué nos referimos cuando hablamos de docencia. Explorando en el pasado encontramos que luego de reconocer, bueno, la complejidad y la multidimensionalidad de la actividad docente, una de las definiciones más básicas de docencia es la que ofrece el autor José María García al apelar a la docencia como a un arte. Pero García realmente se inspira en Hayek, quien desde 1959 decía que la docencia incluía emociones, emociones que no podían ser sistemáticamente valoradas o empleadas, y por eso es que él la concebía como un arte. Posteriormente, con el advenimiento de la corriente de la tecnología educativa, la docencia se conceptualizó como una disciplina basada en principios científicos. Entonces, de tal manera que otro autor más adelante, Gage, complementa ambos aportes y construye una definición que parece ser como la más aceptada, pues concibe a la docencia como un arte, pero con bases científicas. Reconociendo entonces que la persona docente es una de las protagonistas más relevantes del proceso educativo. Es quien facilita el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Entonces, un gran número de investigaciones coinciden en cuanto a la importancia de la calidad del docente en la efectividad estudiantil. Ahora, si bien el aprendizaje no depende únicamente de la capacidad que tiene la persona docente para motivar, para guiar el proceso educativo, el desempeño del docente puede crear o no un entorno que favorezca el aprendizaje. Entonces, autores como William Cashin, por ejemplo, otorgaron al aprendizaje el principal objetivo de la educación superior y también establecieron en la enseñanza la responsabilidad de ayudar al estudiantado a aprender. De ahí que, bueno, pasamos a la segunda noción, que es que según la teoría, también podría existir una relación positiva entre la evaluación docente y la mejora en la calidad del desempeño del profesorado. Si los resultados educativos en una institución de educación superior tienen relación con la calidad de su población docente, entonces es importante que se estudie qué es lo que hace el profesorado y cómo lo hace. No existe entonces una discusión en cuanto a si se debe evaluar o no la práctica docente. En la literatura no se encuentra esa discusión. Sí, tal vez en cuanto a cómo se debe hacer la evaluación. Entonces, según lo refiere un autor, Dennis Clayson, si el proceso de evaluación es válido, se produce una asociación entre el aprendizaje del alumno y la evaluación que éste hace de sus profesores. Este autor aclara que después de que a inicios de los años 1950 la Universidad de Washington
fue una de las primeras instituciones que realizara un análisis formal de evaluación. En la década de 1970, se generalizó la aplicación de la evaluación docente por estudiantes con fines formativos principalmente. Entonces, la necesidad de la evaluación docente se convierte en esencia en una actividad validada tanto por estudiantes como por los propios docentes, como por también el personal administrativo. Incluso quienes critican la evaluación docente por estudiantes son conscientes de que una buena docencia repercute positivamente en el aprendizaje. Pasamos a la siguiente. Ajá. Entonces tenemos ahí, ahora, ¿por qué del uso de cuestionarios para la evaluación docente? Bueno, primero, recordar que la evaluación es un campo que empieza a desarrollarse desde los años de 1930, se expande luego a Estados Unidos con autores como Scriven, Schumann, Stuflebind, Robert Stake, Parley, Hamilton, Cuba y Lincoln, y la construcción de cuestionarios para evaluar surge mediante el aporte de las disciplinas de la psicología, la administración, la estadística, por lo que entre las estrategias que más se han utilizado para evaluar a la población docente universitaria, se encuentra con toda seguridad la del cuestionario. Actualmente ya son muchos los autores que indican que el uso de cuestionarios se ha generalizado, y esta es la primera razón, ¿verdad? El uso de cuestionarios se ha generalizado tanto en Norteamérica como en Europa y Asia. Y de hecho, actualmente la evaluación de la docencia con base en cuestionarios de opinión de estudiantes es reconocida como la estrategia de evaluación con mayor conocimiento conceptual y empírico acumulado en el contexto universitario. Su aplicación se emplea prácticamente a nivel mundial y su uso es creciente. Ahora, el segundo aspecto, ¿verdad? La utilidad del cuestionario se debe a que, si bien ofrece la posibilidad de medir otras variables relacionadas con el ser docente o con el aprendizaje o con el proceso formativo, el cuestionario permite enfocarse en la enseñanza, ¿verdad? En tanto que mide la satisfacción que tiene la persona estudiante con el arte de enseñar del profesorado, o por su intención, por lo menos, de provocar el aprendizaje. El tercer aspecto, el énfasis en estos instrumentos, el énfasis en los cuestionarios ha estado teórica, metodológica y empíricamente relacionado con una amplia gama de investigaciones en el campo de la psicología educativa y de la calidad académica, que reconocen que el diseño de instrumentos para evaluar la efectividad de la enseñanza debe reflejar la multidimensionalidad que implica el enseñar. Entonces, el cuestionario se construye a partir de la consideración cuidadosa de la teoría. ¿De cuál teoría? De la teoría de la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Que le da soporte a las dimensiones que incluye, al método de análisis factorial o multifactorial que permita medir lo que se desea medir. Entonces, los instrumentos más cuidadosamente construidos combinan tanto el análisis lógico como el teórico y el empírico, ¿verdad? Que existe en función de la teoría de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, bueno, además, otra ventaja es que se puede lograr una legitimidad del cuestionario mediante la retroalimentación que hagan estudiantes, la academia, el mismo sector administrativo, ¿verdad? Sobre cuáles son esas características o esas dimensiones más importantes que se debe evaluar de la docencia. Ahora pasamos a la siguiente, por favor. Ajá. Requerimientos, entonces, ok, todo esto está muy bien, pero ¿cuáles son los requerimientos para que la evaluación docente sea efectiva? Primero, diferenciar entre evaluación de la enseñanza de la evaluación de otro tipo de ejercicio académico o de las múltiples facetas del trabajo docente, ¿verdad? Que reconocemos que son muchas. Pues el no hacer esta diferenciación puede convertirse en la causa de las confusiones o de los rechazos que
que se han tal vez producido, ¿verdad?, con respecto al empleo de cuestionarios. Un cuestionario se podría construir para valorar las distintas dimensiones del ejercicio académico, sí podría ser, pero si lo que se pretende es producir información para mejorar la interacción específica que se desarrolla en el proceso de aprendizaje, conviene focalizar en la dimensión de la enseñanza. Pero con cuidado, ¿verdad? Porque la amplitud de un cuestionario debe ser cuidadosamente estudiada. Tampoco es que se pueden restar ítems sin un análisis previo. Debe existir un balance entre legitimidad, aplicabilidad, validez y confiabilidad del instrumento. Ahora, otro requerimiento, clarificar, el uso de los resultados de la evaluación. La administración de cuestionarios con fines sumativos, aquí vamos a hacer la diferencia, ¿verdad? Con fines sumativos provoca resultados que difieren de los resultados producidos cuando se emplean los cuestionarios con propósitos formativos. Mientras que la evaluación docente formativa impulsa que el profesorado tome el control de su propio mejoramiento, de su propio crecimiento profesional a partir de la autorreflexión, la evaluación sumativa, por otro lado, prima la necesidad de establecer parámetros de desempeño y efectividad. ¿Para qué? Sobre todo para rendir cuentas o para tomar decisiones de contratación o decisiones de permanencia laboral u otorgamiento de incentivos salariales. Luego el otro requerimiento que tenemos es que se necesita revisar el sistema de forma periódica, porque la complejidad en la que se pueden ver envueltas las iniciativas de evaluación docente requiere indagar desde los aspectos teóricos y políticos hasta los más técnicos y procedimentales. Por esta razón, se debe trascender de la idea que promueve la aplicación de cuestionarios desde una perspectiva meramente técnica, ¿verdad?, a un modelo de evaluación que se sustente en un análisis teórico y metodológico. Y aquí se vuelve a repetir, ¿verdad?, este asunto del análisis teórico y metodológico. Y bueno, y también lo procedimental, ¿verdad?, para contextualizarlo a la institución. Y otro requerimiento que tenemos es el de aplicar estrategias de retroalimentación y acciones para el mejoramiento, y eso es muy importante. Se debe considerar la opinión del estudiantado, del docente, ¿verdad? Y se debe comunicar los resultados. Entonces es conveniente generar reportes oportunos, ¿verdad?, para compartir los resultados, pero no solamente generarlos, sino compartirlos realmente con los diferentes actores de la comunidad universitaria y sobre todo con el docente, de manera que se favorezca la implementación de acciones para la mejora, ¿verdad? Hay una cita que dice: se esperaría idealmente que la comunicación de los resultados estuviera dirigida centralmente al profesor para retroalimentar su trabajo en el salón de clase. Ese es de Elizalde y Reyes. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces, para resumir, la evaluación por cuestionarios es el mecanismo más utilizado por las universidades alrededor del mundo por los resultados que se esperan. ¿Qué tipo de resultados? Bueno, uno, en cuanto permite estudiar un sujeto del que se tiene algún grado de injerencia para promover el cambio. Porque también cuenta con teoría, con metodología, con instrumentalización, ¿verdad?, ampliamente estudiada, cuestionarios ampliamente utilizados y validados a nivel internacional. También porque el cuestionario, como instrumento mayormente utilizado, facilita la evaluación tanto con fines formativos como con fines sumativos. Se genera información relevante también, no solo para que la persona docente reflexione sobre la calidad de su desempeño y se proponga sus propios objetivos de mejora,
sino para que las direcciones, por ejemplo, de las unidades académicas, tomen decisiones administrativas o de gestión, no sé, por ejemplo, en relación con las necesidades de capacitación del profesorado. Además, el cuestionario permite acceder a varias fuentes de información en un mismo ejercicio de evaluación, otorga esa posibilidad, ¿verdad? La información se puede utilizar como evidencia de la calidad académica de la institución o de una carrera que desee, por ejemplo, buscar algún reconocimiento en términos de acreditación nacional o internacional. Y siendo la función docente tan amplia y compleja, el cuestionario permite enfocar, ya lo decíamos, en aquellos aspectos en los que se desea profundizar, tales como aquellos que están tan específicamente vinculados con el ejercicio directo de la pedagogía en el aula, del aprendizaje ya sea supervisado o del aprendizaje no supervisado. Y por último, la evaluación docente por medio de cuestionarios aplicado a estudiantes facilita que la medición se realice de forma sistemática y regular, propiciando con esto entonces una cultura de evaluación y de mejora continua. Y bueno, entonces esto sería a nivel de referentes teóricos. Mi compañera Ligia Zamora continuará entonces detallando cómo esto se da o cómo esto ocurre en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Evelyn. Buenas tardes a todos y todas. Voy a ahondar entonces en la parte de la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica, principalmente en la labor que realizamos desde la sección técnica de evaluación del CEA. Primeramente vamos a hablar del cuestionario a estudiantes. Aclararles que se encuentra en la página web del CEA, es de acceso público, cualquier persona puede descargarlo y puede analizarlo con calma. Es un instrumento estándar, mide el desempeño básico del docente universitario. Ha sido construido con base a consulta a estudiantes, docentes, direcciones de unidades académicas, las competencias establecidas por el Consejo Universitario y por revisión bibliográfica. Tiene una escala de medición de 0 a 10 y presenta medidas de confiabilidad y validez. También puede aplicarse de manera impresa o digital. Consta de 32 enunciados, los cuales están agrupados en 5 diferentes factores, que son aspectos reglamentarios de responsabilidad, aspectos relacionados con evaluación de los aprendizajes, temática desarrollada por docente y cómo esta está ligada a la realidad nacional y a la profesión. Trato del docente hacia el estudiantado y también aspectos didácticos de la práctica docente. Además, presenta ahora una parte que es de autoevaluación estudiantil, una pregunta resumen en donde el estudiante puede valorar la labor docente de 0 a 10 y una sección de comentarios. En la universidad tenemos 2 grandes procesos de evaluación docente, uno es de las unidades académicas y otro para promoción en régimen académico. Dentro de este último tenemos también 2 tipos, uno es evaluación de docentes y otro evaluación de la gestión de autoridades. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahondando un poco en lo que es la evaluación del desempeño docente en unidades académicas, esta tiene un fundamento normativo que lo respalda. Vamos a mencionar solo alguna normativa de esta y es el Estatuto Orgánico y también la Ley General de Administración Pública de Costa Rica. En ambas se le da la potestad al superior jerárquico de evaluar a sus funcionarios. Además, tenemos el reglamento del régimen académico en donde se tipifica como una falta grave entorpecer o negarse a participar del proceso de evaluación. También tenemos una resolución de la Vicerrectoría de Docencia que empieza a regir en este segundo semestre del 2020, en donde, entre otras cosas, establece cuáles acciones tomar en caso de que un docente obtenga una calificación menor a 7. Las escuelas, facultades y sedes pueden aquí en la universidad escoger si no evalúan a sus docentes o si sí lo hacen. Si escogen hacerlo, también tienen la opción de no solicitar el apoyo al CEA o sí solicitarlo. En caso de que lo hagan, es importante que la dirección emita una solicitud formal
al centro de evaluación académica y siempre pensando en que el fin y el objetivo primordial de la evaluación es la mejora de la actividad docente. Además, es la unidad académica quien va a definir sus lineamientos. Ellos son los que mandan en este proceso. Ellos escogen a cuán personal quieren evaluar, si el 100% o solo unos, o unos en el primer semestre y otros en el segundo semestre. También deciden si lo hacen anual, semestral o cuatrimestral en algunos casos cuando las carreras así lo permiten. También el momento en que nosotros podemos enviar la invitación a los estudiantes, si a mitad del semestre o al final, es completamente potestad de ellos. Igual el uso de los resultados que ellos les den. Durante todo este proceso, el SEA va a estar apoyando, dando asesorías, está en comunicación constante con la persona encargada del proceso. También se brinda el cuestionario y la gestión de encuestados. Esto se hace desde la plataforma de Lime Survey, que es la que utilizamos para las encuestas en líneas. Entonces, ahí subimos nosotros el cuestionario, nosotros somos los encargados de ese proceso, de enviar invitación a los y las estudiantes y de enviar recordatorios. Además, constantemente estamos revisando cómo van las tasas de respuesta de los diferentes docentes evaluados. Y algo muy importante es que damos los resultados de forma oportuna. Por ejemplo, en este momento ya se entregaron el 100% de los resultados de todas las unidades académicas que participaron en el proceso de evaluación en el primer ciclo del 2020. Algunas características que podemos mencionar de este sistema, de este proceso de evaluación son, bueno, como lo mencionaba anteriormente, que la participación es voluntaria, la unidad académica es la que decide. También es voluntario la participación de los estudiantes al llenar las evaluaciones, por eso es importante que cuando una unidad académica decida participar en un proceso de evaluación lo comunique tanto a sus docentes como a sus estudiantes para motivarlos a participar del proceso. También comentarles que en algunas ocasiones nos han solicitado cuestionarios diferentes, ya sea por área, por tipo de curso, pero bueno, o un tipo de evaluación diferente que no sea cuestionario. Pero la sección técnica de evaluación pues, cuenta con 5 tiempos completos, por lo que a veces atender ese tipo de solicitudes se nos sale de las manos y verdaderamente es difícil. También, bueno, al ser una instancia de la Vicerrectoría de Docencia, nosotros nos centramos específicamente en la evaluación del desempeño docente en el aula. Reconocemos que la labor docente implica mucho más, son muchos más los aspectos, pero bueno, eso es la parte pequeña que a nosotros nos compete de la labor docente. También, bueno, este año, dada la situación del COVID, ¿verdad? Y del cambio en los cursos, nosotros adecuamos el cuestionario a los cursos virtuales. No se cambió del todo, no fue un cambio, fue más que todo unas ciertas modificaciones, algunas preguntas para que pudieran abarcar la virtualización. Esto también se hizo con el fin de mantener una cierta comparabilidad entre las evaluaciones anteriores y las de este año. Es un cuestionario, una evaluación que se basa en las percepciones de los estudiantes y bueno, en este momento se aplican los cuestionarios solo de manera digital. Antes la escuela podía decidir si lo hacía de forma impresa o digital. Sin embargo, a partir de enero del 2019, mediante una circular enviada a cada una de las unidades, se estableció que ya no se iba a hacer más en papel, pensando en el ahorro del papel y en el beneficio que esto podría también tener para el ambiente. Y bueno, es un proceso que se da principalmente como un uso formativo y pocas veces sumativo. En este gráfico podemos ver los docentes evaluados como apoyo a los procesos de evaluación del desempeño docente de unidades académicas del 1-2010 al 1 del 2019. Podemos ver cómo ha ido incrementando, ¿verdad?, la cantidad tanto de grupos como de docentes. Por ejemplo, al primer semestre del 2019 se evaluaron 5.561 grupos, lo que corresponde también a 2.986 docentes. Esto representa un 61% del personal docente de las unidades académicas. Bueno, podemos pensar que no se llega al 100%, ¿verdad?, del personal docente que haya sido evaluado por varios factores. Uno, porque como les mencionaba también anteriormente, cada unidad decide si evalúa o no con el SEA y algunas escuelas no lo hacen.
llevan su proceso aparte, entonces no contamos con registros. También porque las unidades académicas escogen evaluar a ciertos docentes, tal vez no evalúan al 100% de su personal, y tal vez en el momento, algún semestre, algunos de los docentes no estaban ejerciendo su labor en el aula, tal vez estaban con permiso de estudio o bien realizando alguna investigación, por lo que no se tiene con ese 100% de los docentes. Aquí podemos ver una distribución porcentual de los grupos en los que el docente fue evaluado según nota obtenida por el profesorado. Igual va del 1 del 2010 al 2 del 2019. Como podemos observar en las franjas de color verde, esos son los cursos que fueron evaluados en donde el docente obtuvo nota de 9 a 10. Es un porcentaje muy bueno. Y en la franja de arriba tenemos que aproximadamente un 5% de los cursos evaluados, el docente recibe una nota menor de 7. Aquí es importante aclarar que los docentes no son, esos docentes menores de 7 no es que sean los mismos a lo largo de todos los semestres. Los docentes por lo general varían. En algunos casos podrá repetir, pero no es el caso en todo. En este gráfico, nota de desempeño docente según nota final del estudiante en el curso, nos parece importante compartirlo con ustedes porque nos permite hablar sobre un mito o creencia que muchas veces nos han mencionado. Y es que un estudiante que pierde el curso o saca una mala nota tiende a calificar mal al docente, digamos que por algún tipo de venganza. Sin embargo, aquí podemos apreciar que no es así. En la línea horizontal tenemos la nota que obtuvo el estudiante en el curso y en la línea vertical, la que está del lado izquierdo de sus pantallas, está la nota que se le dio al docente. Entonces, con base a esto podemos rescatar varias cosas. Que los estudiantes que pierden el curso por lo general no son los que evalúan el profesor. En este caso podemos ver que los que sí lo hacen corresponden a un bajo porcentaje, son menos de 1000 estudiantes. Y que las notas promedio que pusieron son mayores a 7. Además, a partir de los estudiantes que obtuvieron de nota en el curso entre un 4,5 a un 6,5, calificaron al docente incluso con notas de 8. Otro aspecto importante es que el grueso de estudiantes que evalúan son los que pasan el curso y dan notas promedio mayores a 8 y 9. ¿Qué se entrega a las unidades académicas? Una vez que se termina el proceso de evaluación, nosotros como SEA enviamos a cada unidad académica los resultados. Se envían resultados globales para la totalidad de docentes evaluados, resultados individuales por docente, para que sean entregados a cada persona y porcentajes de respuesta por grupo. Aquí es importante mencionar un trabajo que realizó una compañera que estuvo con nosotros, Adriana Solano, que se encargó de visitar a cada unidad académica para tener un espacio de comunicación sobre los resultados que nosotros estábamos entregando. Tal vez para que la unidad académica fuera más consciente de qué es lo que estamos dando y todo el uso potencial que tenía esa información. También brindamos con toda esta información la base de datos completa, que esto podría ser muy aprovechada por una unidad académica para analizar otras variables y para poder tener información que les sirva tanto para investigación o toma de decisiones. También mencionarles que en el sitio web del SEA hay documentos para el mejor aprovechamiento de esta información, por lo que les invitamos también a visitar la página y ver estos documentos. Bueno, y al final de todo este proceso de evaluación de unidades académicas, el éxito va a depender de todos y todas. Desde la solicitud de la dirección y cómo la dirección maneje la comunicación de los resultados, tanto a docentes como a estudiantes, como el uso que le pueda brindar a los resultados. Los estudiantes juegan un papel esencial, ¿verdad? Sin ellos no tendríamos como la información para valorar a los docentes. Y la participación de ellos es muy importante, por eso también la motivación que les den para que participen del proceso.
Y los docentes, por supuesto, que puedan utilizar los resultados de la mejor manera, que vean esa información para la mejora de su labor en el aula, que puedan analizar el documento, sentarse a ver y lo tomen para generar un bienestar para sus estudiantes también. A continuación, vamos a dar la palabra al doctor Eric Wong González, de la Escuela de Tecnología de Alimentos, que él va a compartir con nosotros un poco lo que ellos han realizado como escuela en cuanto al uso de los resultados de la evaluación. Bienvenido, don Eric. Muchas gracias, Ligia. Vamos a compartir la pantalla para poder... Bueno, muy buenas tardes a todos y muy agradecido por la invitación por parte del CEA para compartir brevemente con todos ustedes la experiencia que tenemos, como decía Ligia, utilizando las matrices de datos que el CEA suministra de la evaluación del desempeño docente en la universidad. Tradicionalmente las unidades académicas, muchas se quedan en entregar el resultado individual a cada uno de los profesores y la dirección de la unidad académica pues establece acciones con cada uno de ellos para la mejora y tal vez muchas no generan índices globales o índices resumen que le permitan analizar a la totalidad del grupo y poder establecer acciones a nivel de escuela. Nosotros hemos querido aprovechar esta información que se genera por parte del CEA en la evaluación del desempeño docente precisamente para poder obtener información del grupo de docentes total en la escuela y que la dirección de la escuela pueda establecer algunas acciones para la mejora. Ese es básicamente lo que hemos intentado hacer con este análisis. Nosotros entonces tomamos esta información y hacemos básicamente un análisis de esas 4 cosas que ven en la lámina en el centro. Calculamos índices de resumen, hacemos un análisis de casos individuales, también hacemos análisis con preguntas específicas y tal vez una de las partes que nos ha generado mucho más información y nos ha permitido establecer algunas acciones de mejora es un análisis que voy a compartir con ustedes que hacemos de los comentarios que los estudiantes externan en la herramienta en las preguntas abiertas. ¿Qué nos permite este análisis? Tener un panorama global del grupo total de docentes como grupo. Ese informe que se genera por ciclo con estos datos, que es un informe que presenta ese panorama global, sirve como marco de referencia para que todos nos comparemos contra el grupo. Así uno de nuestros profesores en la escuela o profesora sabe si su resultado está en el promedio del grupo, está por encima del grupo o más bien está por debajo del grupo. Ese marco de referencia es muy importante para relativizar el resultado individual de cada uno. Y como les decía, nos permite tomar acciones concretas a nivel de la dirección de escuela para la mejora. Aquí ya voy a iniciar rápidamente con los ejemplos de lo que hacemos con la información. Una parte de la información que viene en la matriz actualmente se refiere al porcentaje de respuesta. Esto no se entregaba años atrás, es un poco más reciente. Lo que hacemos es tomar todos los datos de porcentaje de respuesta para todos los profesores, todos los grupos, todos los cursos de la escuela y hacemos uso del programa JMP, que se puede hacer uso de cualquier otra herramienta que les dé una distribución de frecuencias para obtener estos índices que ven en la lámina, que son los que nosotros manejamos. Esto que les estoy mostrando es el ejemplo del segundo ciclo del 2019, justamente ayer. Me llegó la matriz ya del primer ciclo del 2020 con las cosas extra que han agregado para la virtualidad, así es que ya me toca sentarme a hacer este análisis para el primer ciclo de este año, pero esto es el ejemplo del 2 del 2019. Como pueden ver ustedes, la distribución de frecuencia nos permite determinar una distribución amplia de porcentajes de respuesta desde 0 hasta el 100%, y los indicadores estadísticos o las medidas de posición central nos permiten ver que en promedio tenemos un porcentaje de respuesta del 50%. Nosotros aspiramos mínimo al 70%. Ese es el lineamiento que manejamos en la escuela. Entonces, ese promedio no nos gusta. Y el percentil 75 nos permite determinar que únicamente el 25% de los cursos tuvieron un porcentaje de respuesta mayor al 75%. Eso
pues tampoco es lo que nosotros esperamos. Esperaríamos que sea la totalidad de los cursos. Entonces, este análisis ya nos permite entender bien a qué acciones deberíamos tomar para mejorar esta situación y tener resultados más representativos. En cuanto a los índices resumen que les mencionaba, aquí lo que tomamos es la matriz resumen que suministra el SEA, donde vienen todos los puntajes ya categorizados en esas 5 grupos de didáctica, trato y relación con el estudiantado, temática, cumplimiento normativo y evaluación, que son las 5 categorías que ellos manejan para hacer resumen. Y nuevamente con el mismo paquete estadístico y la misma función obtenemos los mismos índices que les mencioné en el caso anterior. Esto nos permite obtener igual la distribución de frecuencia de los puntajes para cada una de esas 5 áreas y también se procesa un resumen general. Estos son los resultados, como les decía, del segundo ciclo y como ustedes pueden ver, y esto es muy relativo a cada unidad académica, a su realidad y a la composición de sus estudiantes. Nosotros en general tenemos promedios por encima de 9, incluso 9.50, lo cual nos dificulta con estándares normales, por ejemplo, decir cualquier cosa que esté por debajo de 8 la vamos a atender y tal vez nos cuesta mucho identificar esos aspectos. Entonces, nosotros hacemos esta distribución y, por ejemplo, a pesar de los buenos puntajes, ustedes pueden ver ahí que en el caso de didáctica y evaluación tenemos un promedio por debajo de 9 y además viendo el mínimo, el puntaje mínimo de la distribución, nos damos cuenta que hay casos individuales donde las notas son realmente bajas, como por ejemplo un 2.67 en el caso de temática que ustedes ven ahí. Entonces, este panorama global nos permite entender cómo es que se está comportando el grupo como grupo y que hay casos individuales que merecen atención y nos permite tener ese gran panorama y también, como les decía, que los profesores nos comparemos contra este panorama global y sepamos en dónde nos ubicamos. Como siempre nos sucede esta realidad con los puntajes globales en donde es difícil identificar tal vez los casos más críticos, también hacemos el mismo análisis, pero esta vez con la matriz completa, pregunta por pregunta, con el mismo paquete estadístico, los mismos índices. Entonces aquí sí voy a pasar rápidamente por los resultados. Este sería el cumplimiento normativo, que son las preguntas de la 1 a la 5. Nosotros lo que vemos es que hay un comportamiento siempre alrededor del 10 y el 9, con muy pocos valores extremos. Lo mismo para las preguntas de didáctica, para las que tienen que ver con el trato y relación con el estudiantado, con los aspectos de evaluación y con la temática. A partir de este análisis por pregunta, nosotros establecemos, según sea el comportamiento que observamos, algún criterio para ubicar las preguntas que puedan representar aspectos críticos para el grupo como grupo. Como pueden ver aquí en este ciclo, por el comportamiento de la distribución por pregunta, nosotros decidimos buscar aquellas preguntas en las que tuviéramos promedios iguales o menores al 9 y que a su vez coincidieran con un percentil 25 menor o igual a 8. Esto quiere decir que esperábamos poder identificar por debajo del 9 en el promedio de la pregunta algún aspecto de mejora y también con el percentil entender que al menos un 25% de los estudiantes habían puesto una nota de 8 o inferior en esa pregunta. De todo el grupo de 32 preguntas, esta condición la cumplieron solo 3 preguntas, la 9, la 12 y la 22. Las 2 primeras relacionadas con aspectos de didáctica. Como pueden leer ahí, la forma de desarrollar el curso favorece la comprensión de la materia y la segunda logra mantener la atención del grupo. Y una pregunta 22 que corresponde a la categoría de evaluación, que se refiere a que formula preguntas claras en las evaluaciones que realiza. Entonces, este análisis nos permitió detectar esas 3 preguntas en particular en donde sabemos que podemos hacer un esfuerzo especial para la mejora. En cuanto a los casos individuales, lo que hacemos es aplicar la misma lógica de distribución de frecuencias a los puntajes por profesor, por persona docente, y calificarlos o clasificarlos en 2 grupos. Aquellos que se encuentran en prealerta, cuando tienen un promedio general global entre 7 y 8, y a los que llamamos persona docente en condición de alerta porque su promedio
y sus índices están por debajo de 7. Esto para cada una de las 5 categorías que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Una por una. Lo que hacemos es identificar esos casos y hacer la distribución de frecuencias para realmente determinar si hay una situación consistente en ese profesor que amerite una intervención de la dirección para buscar un plan de mejora específico, o si los criterios o indicadores estadísticos están demostrando que ese profesor, a pesar de caer en esa categoría, realmente no presenta una condición consistente que amerite solicitarle un plan remedial en particular. Les pongo nada más el ejemplo de uno de los profesores. Aquí dice ser profesor J porque lo mantenemos evidentemente confidencial incluso en el informe interno. Y aquí lo que pueden ver es una distribución de puntajes muy amplia en toda la escala del instrumento de evaluación que no nos permite establecer una consistencia. Este profesor, ustedes pueden ver ahí abajo en los promedios de 6, de 4, en general en estas preguntas, era el puntaje a nivel de promedio que tenía abajo en el aspecto de evaluación. Sin embargo, así como hay grupos de estudiantes que le dan un 10 en la pregunta, así hay un grupo de estudiantes que le dan un 1. Y aquí podríamos hablar mucho tiempo en esta misma lámina, considerar el N, el número de estudiantes, etcétera, pero esto lo que nos dice es que un análisis como este nos permite entender si de verdad el profesor tiene una deficiencia comprobada y todos los estudiantes le dieron un 5, o si ese 5 viene de promediar muchos 10 con muchos 2 o 3 para ese promedio de 5, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tratamos de determinar mediante este análisis. En este caso no se consideró una consistencia en el puntaje de este profesor, entonces no es un resultado que amerite tal vez la solicitud de un plan remedial en estos aspectos a ese profesor. Hay una pregunta en el instrumento que el SEA en la matriz manda los datos, es el de interés y motivación por el curso. Simplemente hacemos un gráfico de pastel con frecuencias relativas que nos permite entender a nivel de grupo de profesores en la escuela cómo nos comportamos con respecto a esta pregunta, y esto nos permite darnos cuenta que en la gran mayoría mantenemos el interés o lo aumentamos o logramos que lo adquiera, y en una minoría los aspectos negativos de la pregunta. En el caso del análisis de los comentarios, que les decía que tal vez es un modelo diferente en el que nos ha ayudado la doctora Mónica Aygas, que es especialista en pedagogía, tiene su doctorado en ese campo y está ahorita colaborando con nosotros en la escuela. Lo que hacemos es una clasificación primero según la naturaleza, si el comentario es positivo o se refiere a algo mejorable. También clasificamos los comentarios en las 5 categorías que mencionamos anteriormente, incluyendo además una categoría de percepción general y otra de motivación del estudiante. Y por último, a veces hacemos subclasificaciones adicionales como cuando lo amerita, se los muestro a continuación. Esto para nosotros fue importante cuando empezamos a hacerlo. De toda la matriz de comentarios que nos suministra el SEA, en un inicio no venían separados, ahora entiendo que ya vienen separados en cuanto a eso, pero nos permite entender que nuestros estudiantes no solo se quejan, sino que también aplauden lo bueno. Y eso es muy importante para nosotros como grupo. Aún así, hay un 41% de aspectos que pueden estar sujetos a la mejora en este segundo ciclo del 2019, y esos son los que sometimos al análisis. Como pueden ver, la gran mayoría de los comentarios con connotación de mejora se refieren a aspectos didácticos y aspectos de evaluación, y los demás ya son frecuencias mucho más bajas. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer un análisis en subcategorías precisamente de la parte didáctica y de la parte de evaluación. Como pueden ver aquí, en aspectos didácticos clasificamos los comentarios con connotación de mejora en los que se relacionan con la mejora en la planificación y ejecución de la lección, y los que se relacionan con la diversificación de la estrategia didáctica. En este caso, casi el 100% se refiere a mejora y planificación y ejecución de la lección. Entonces, concluimos que debemos trabajar en ello. Y en los aspectos de evaluación, los comentarios con connotación de mejora los clasificamos si se referían al diseño y administración de la prueba,
propiamente a criterios de evaluación o aspectos de diversificación de la evaluación. Como pueden ver, en su mayoría podemos trabajar como grupo de docentes en mejorar nuestra destreza en diseño y administración de pruebas. Entonces, es un abordaje simplista que permite índices globales y conocer cómo se está comportando el grupo. Y en el caso de este informe del 2 del 2019 en particular, estos análisis nos permitieron concluir 4 cosas. Aquellos docentes que presentan valores extremos, ¿verdad? Con respecto a esos índices globales que se calculan, tienen oportunidades de mejora. Sin embargo, hay que analizarlo obviamente a la luz del porcentaje de respuesta. Se mantiene la recomendación de continuar con las capacitaciones que la escuela tiene para el grupo total de docentes, especialmente aquellas relacionadas con didáctica y evaluación, porque es lo que refleja el análisis. Existen profesores con un potencial de mejora, si pudiéramos eventualmente confirmar su situación de prealerta o alerta, ya en manos de la dirección de escuela. Y finalmente, que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar el porcentaje de respuesta. Aquí les dejo mi correo electrónico y mi extensión para detalles. Sé que es una presentación condensada y aún así me tomé un poquito más del tiempo que me dieron, pero les agradezco mucho la atención y estamos a la orden para cualquier cosa. Muchísimas gracias a don Eric por su participación y a las compañeras por brindarnos esta información tan importante. Y ahora sí vamos a iniciar con un pequeño espacio, un bloque de consultas. Y iniciamos con una para don Eric. Don Eric, ¿se encuentra en este momento y bajo las circunstancias y condiciones que todos tenemos alguna afectación en el proceso que realiza la escuela como tal para lo que es la evaluación y los resultados de los docentes? En realidad, bueno, como les dije, hasta el día de ayer o antier recibimos la matriz de datos correspondiente al primer ciclo del 2020 y nos vamos a dar a la tarea de analizar esto. Tengo mucha curiosidad de saber cómo está el porcentaje de respuesta. Este porcentaje de respuesta que les presenté para el segundo ciclo del 2019 ya nos compromete la representatividad de los datos para nuestro criterio, ¿verdad? Yo entiendo que el mismo SEA ha definido que un 50% de respuesta ya se puede considerar suficiente. Nosotros desearíamos que fuera mínimo del 70%. No tengo un criterio claro, es arbitrario, pero es un asunto tal vez histórico. Con el 50% estamos bien. Hemos hecho el análisis y utilizamos la información, pero creo que la situación actual va a resultar en un porcentaje de respuesta mayor. La asistencia a las clases en nuestra escuela ha sido mayor. La asistencia a las defensas virtuales de trabajos finales de graduación ha sido mayor. Y yo esperaría que el porcentaje de respuesta en nuestro caso haya mejorado un poquito con respecto al ciclo anterior, pero no tengo el análisis de resultados ahorita propiamente como para poder dar una respuesta específica. Perfecto, muchas gracias, don Eric. Ligia y Evelyn, si gustan, le damos la palabra a ustedes. Ya, perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, nos han hecho varias consultas. Por ejemplo, un docente nos pregunta que si existe algún tiempo recomendable desde que el estudiante hace la encuesta hasta que le lleguen los resultados al profesor. Esto va a depender de la unidad académica, de cómo manejen los resultados, qué tan rápido los trabajen y los puedan entregar a los docentes. Siempre es importante, bueno, que esa final de semestre es que se están entregando, que nosotros los entregamos a las unidades académicas, entonces se puede esperar tal vez un mes ahí adicional, pero siempre es un derecho de cada uno de los docentes tener acceso a esta información, entonces podría estar consultando a su respectiva unidad académica. No sé si Evelyn tiene alguna pregunta mientras que voy buscando otra. Bueno, también, perdón. No, dime, Ligia, tranquila. Ok, no, tal vez para aprovechar y aclarar aquí otra consulta que nos hacen y es que qué tan pertinente, dice, consideramos que el SEA evalúe las 3 áreas sustantivas universitarias. Pues como lo había explicado anteriormente, al ser una instancia que forma parte de la Vicerrectoría de Docencia, nosotros nos centramos como tal en lo que es la parte de la evaluación docente en el aula. Sin embargo, en régimen académico, que no nos dio tiempo de
abarcar esa parte, quedará tal vez para otra oportunidad que tengamos de reunirnos y hablar un poco más de eso, pero en régimen académico, entre otros puntos, se toma en cuenta lo que es investigación, acción social y docencia. Ok. Sí, bueno, y otras consultas ya se han estado respondiendo ahí por el chat, pero sí tal vez sea importante retomar la que nos hacen con respecto a las competencias o el perfil que se ha estado evaluando, ¿verdad? Ya se respondió en el chat, eso se encuentra ya estipulado, ¿verdad? ¿Cuáles son esas competencias genéricas que debe tener el profesorado de la Universidad de Costa Rica? Y se establecieron en el 2004, están ahí en el Consejo Universitario, por ahí se les colocó el link para poder buscarlas. Luego hay otra inquietud, bueno, sobre el seguimiento de resultados, que también como que es recurrente esa pregunta, ¿cuál es el seguimiento que da el CEA a los resultados? Bueno, todas las acciones de seguimiento, ¿verdad? Y acciones de mejora, ¿verdad? Que se pueden desprender de los resultados del cuestionario o de la evaluación, deben ser, vamos a ver, administradas, deben ser incluso, bueno, buscadas, ¿verdad? Por las autoridades académicas de las diferentes zonas, tomando como insumo los resultados del cuestionario. Y también hay otra consulta en cuanto a si hay o si existen otras metodologías, ¿verdad? Que no sea solamente esa que hemos enseñado hoy, bueno, de la que hemos estado hablando hoy, alguna metodología más cualitativa para hacer evaluación docente. Y efectivamente sí existen otras experiencias, digamos, el portafolio de evidencias, por ejemplo, métodos de observación por pares, ¿verdad? Por otros profesores que lleguen a ver nuestras clases, o también evaluación por pares de otras universidades. Entonces, sí, como que existen otro tipo de técnicas ahí que se podrían aplicar, ¿verdad? No obstante, bueno, ya explicamos por qué la Universidad de Costa Rica aplica la que tiene y cuáles son sus alcances. Muchas gracias, Evelyn. Nos envían una consulta más a responder y nos dice, ¿se han dado cambios en los últimos 5 años en los rubros de evaluación o se mantienen igual? Sí, sí se han realizado cambios. De hecho, el cuestionario anterior era un poco más largo, tenía algunas otras más preguntas. Lo que hicimos fue tratar de resumirlo un poco y de abarcar todo lo que nosotros consideramos necesario para la evaluación del desempeño docente. Además, bueno, como lo mencionaba, se modificó para lo que es la virtualización, entonces se agregó un apartado que es evaluación de accesibilidad estudiantil al curso virtual, en donde se hacen varias preguntas que esperamos nos sirvan, ¿verdad? Que sea una buena información para analizar todo este cambio con la virtualización de los cursos, los dispositivos que utilizaron los estudiantes, las estrategias que utilizaron los docentes, entre otras preguntas que ahí las pueden también ver en el cuestionario. Ahí pusimos el link para que lo puedan accesar. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por compartir este rato con todas las personas del CEA. Esperamos sea de utilidad para ustedes y para concluir les recordamos estar atentos al correo para las próximas fechas y los invitamos a seguir participando. Esto es algo que nos acerca como comunidad universitaria y les agradecemos por estar acá. Que tengan una buena tarde todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.